Hola y bienvenidos a este sencillo video donde trataremos de explicar las matemáticas de un film, Moebius, película argentina de 1996. La trama es sencilla pero surrealista. Un tren subterráneo ha desaparecido dentro de una red cerrada. En principio debería seguir allí, pero pasan los días y no da rastro alguno ni de sus pasajeros. Además, la red se comporta como si siguiera circulando, activando las luces, cambiando carriles, gastando energía y hasta los demás conductores les parece sentirlo, aunque no verlo. ¿Se ha convertido en un tren fantasma? Y aquí viene lo más surrealista de la película. Deciden enviar a un matemático para resolver el problema. Bueno, para ser justos, lo que en realidad buscaban era al arquitecto que diseñó la red, pero este no pudo ir. Nuestro héroe matemático resulta ser un topólogo. No hay que confundirlo con un topógrafo, por favor. En el film dan una breve explicación de lo que es un topólogo. Y no estudia a los topos o a los túneles hechos por topos. Veamos. Lo llamé a usted que le gustan los problemas. De hecho, se dedicó a las matemáticas, ¿no? Topología. ¡Oh! La fascinación por el análisis de las superficies. Una fórmula, un cálculo, y lo guardan adentro de un libro. Me parece tan extraño. Es decir, un topólogo estudia a las superficies en su forma más general, ignorando cosas como la distancia, ángulos o rectas, sino que abstrae cosas más esenciales como la conectividad o las transformaciones continuas. Un chiste recurrente es que un topólogo no puede distinguir entre una taza de café y una dona, pues podemos moldear, como con plastilina, de un objeto al otro sin cortar partes o hacer agujeros. Muy contrario a lo que hace un topógrafo, pues parte fundamental del trabajo de este es tomar medidas del suelo, distancias y determinar qué tan inclinada o elevada es una superficie. Vemos entonces cómo un topógrafo está atado o limitado al mundo real. No puede medir algo si esto no existe primero, contrario a un topólogo, que ni siquiera tiene por qué restringirse a un espacio de 3 dimensiones como el que vivimos. A lo que me lleva a una afirmación algo polémica, tanto dentro como fuera de la comunidad matemática. Las matemáticas no son una ciencia, al menos no en el sentido tradicional de la palabra. Recordemos esto porque nos servirá más adelante. Ahora que sabemos a lo que se dedica nuestro protagonista, podemos pasar a su explicación y a la parte más matemática, o bueno, más bien de ciencia ficción, y que da origen a este video. En algún punto de su recorrido, se fumó. Dio con un nodo. ¿Un nodo? ¿Qué es un nodo? Ahora bien, yo mismo no soy un topólogo, pero puedo dar una opinión informada al respecto. Un nodo en topología es un punto especial por tener cierta propiedad. Esto es algo vago, pero es que así es. Depende de lo que estamos estudiando, podemos tener nodos de conectividad, por ejemplo, como es el que sugiere en la película, o nodos no diferenciables, que son puntos donde la superficie no se comporta suavemente, es decir, hay cambios abruptos en la curvatura. En resumen, un nodo es un punto que tiene una cierta propiedad diferente al resto, o sea, una peculiaridad. El sistema mantiene limpias las vías y en ella no circulan más que trenes. Sigue sin entender. Un nodo no es una obstrucción. En el campo de la topología, un nodo es una particularidad. Un polo de orden superior. Un polo no es un término estándar en topología, pero el contexto sugiere que se trate de una singularidad, es decir, un punto en el cual la teoría falla. Por ejemplo, dividir un número distinto de 0 entre 0 es una singularidad, pues para ello tendríamos que encontrar un número que al multiplicarlo por 0 obtengamos algo distinto a 0, y sabemos que esto no ocurre. Creo que todo esto lo causó el nuevo ramal. ¿Y qué tiene que ver el perimetral con todo este asunto? El sistema es una red de una asombrosa complejidad topológica. Ya lo era desde las últimas ampliaciones. Pero el perimetral la hizo algo absolutamente singular. Todavía no lo comprendo del todo. Pero creo que el nuevo ramal ha llevado la conectividad de todo el sistema a un orden tan alto
que no sé cómo calcularlo. Supongo que ha llegado a ser infinito. Según el razonamiento, la red ya era bastante complicada y al añadirle un nuevo perimetral, esta adquiere una propiedad singular, es decir, ya no se comporta como esperamos, y ahora asemeja una banda de Moebius, una superficie que tiene la característica de poseer una sola cara con un solo lado o borde. Si observan este papel se pueden dar cuenta. Esto es una simple cinta, con dos caras. Pero uniendo los extremos, de esta manera, obtenemos una cinta muy particular. Es una cinta de una sola cara por la que podríamos circular permanentemente, sin fin. Pero esto, trasladado a una red subterránea, debe tener un número infinito de particularidades. Pero la parte que ya no es ni ciencia ni matemática es por qué el tren se ha sumado. Es como si se hubiera abierto un portal a una cuarta dimensión. Aquí simplemente debemos mantenernos en el margen del mundo en el que esta película se ha creado. Luego, un oficial pregunta: Tenemos 200 kilómetros de túneles. ¿Cómo puede ser que una superficie finita pueda convertirse en infinita? Esto se puede contestar fácilmente matemáticamente, y es algo de lo que se ocupa la teoría de la medida. Lo que pasa es que no debemos confundir dos conceptos relacionados entre sí, pero diferentes. Por ejemplo, un segmento de línea unitario es finito, mide 1, sin embargo presenta infinitos puntos. Allí tenemos entonces una superficie finita que se ha convertido en infinita. Aún los demás no están muy convencidos, pero tratan de seguir el razonamiento y proponen la solución de que deben cerrar el nuevo perimetral para evitar colisiones. Sin embargo, el topólogo les advierte que si hacen esto, el tren no podrá regresar jamás, pues la red perderá esa propiedad y se cerrará el portal, por decirlo de alguna manera. Luego, proponen mantener todo funcionando, pero sí que circule el tren en el nuevo perimetral. Pero nuevamente esta solución no es satisfactoria, pues según nuestro topólogo, el tren podría aparecer en cualquier parte, no solo en el perimetral. Ahora, ¿todo esto tiene sentido? Olvidémonos si es factible físicamente. Estamos centrándonos de momento en la parte matemática, y la respuesta es que sí y no. Y antes de que me tilden el loco, déjenme explicarles algo. ¿Recuerdan que les dije que la matemática no es una ciencia? Pues bien, podemos crear sistemas lógicos consistentes con diferentes hipótesis y ninguno de ellos tiene por qué mantenerse fiel a la realidad. Lo único que importa es si son consistentes. Y es que en el mundo real no tendremos manera de falsearlo, una característica esencial de la ciencia. En teoría, mientras no rompamos la lógica, no hay problema. Y no, la lógica no tiene nada que ver con el contenido de los enunciados. No la confundan con el sentido común o intuición. Aquí no nos preocupa si un tren puede desaparecer de la nada o no, sino cómo se relaciona esto con sus otros comportamientos y que no haya contradicciones. Hasta aquí dejaré mi pequeño análisis de las matemáticas de esta película, y es que no queda mucho más, pero no me gustaría hacer spoilers. En conclusión, yo no veo errores, excepto si queremos ponernos quisquillosos. En el mundo real no existe tal cosa como la teoría de Moebius. Moebius fue un matemático y astrónomo teórico alemán, pero no legó ninguna teoría. Eso sí, hay objetos matemáticos con su nombre como la popular banda de Moebius o la función de Moebius, pero esto no es en absoluto un error, y no se lo reprocho. Digo, es una película y si en su mundo existe la teoría de Moebius, me inmerso en eso. Esto no llega al grado de error como por ejemplo una película de Pi, el orden del caos, donde las matemáticas no tienen consistencia interna dentro de la misma película. Bueno, espero haber aclarado algunas cosas o al menos motivarlos para hacer sus propias conclusiones. Y eso sería todo. Nos vemos.